Un cordial saludo para todos los televidentes de En Derecho por el canal Cosmovisión y quienes nos ven también por todas las redes sociales. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado especialista en Derecho Laboral, en pensiones y en laboral administrativo. Como lo decimos siempre, la idea de En Derecho es hablar de los temas jurídicos de manera sencilla, donde todos podamos aprender desde la casuística, los casos de la vida cotidiana, trayendo invitados. Importante tener en cuenta lo siguiente: para las citas jurídicas, lo que tenemos que tener en cuenta es llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla y Juliana Echavarría les da la cita, porque nos ha ocurrido que muchas personas van hasta las oficinas y así es muy difícil porque ya hay una agenda preestablecida. Entonces, llaman a Juliana Echavarría a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ella les dice, vea, vamos a darle la cita el día tal, debe traer estos documentos y es mejor así para que usted tenga un excelente servicio, que es nuestra intención. Lo segundo, abogados que deseen informar sobre cuáles son sus servicios, los temas que están compartiendo o que están trabajando para las comunidades en todo el país, bufete de abogados, profesionales del derecho, que deseen asistir acá, a pautar con nosotros, a ofrecer los servicios, también nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla y nosotros los orientamos y les decimos cómo pueden venir acá a En Derecho a hablar de sus servicios, a pautar con nosotros y a dar a conocer todo lo que está relacionado con el tema. Y lo tercero, hemos visto en los últimos días que hay muchas situaciones de empresarios, de pequeños empresarios, de trabajadores independientes, de contratistas, que no saben muchas veces cómo afiliarse a la seguridad social, no saben cuál es el nivel de riesgo laboral, no saben cómo reportar un accidente laboral o de origen común, no saben cómo implementar los sistemas de seguridad en el trabajo, tienen muchas dudas porque a veces la persona que tienen a cargo en su empresa no tiene, digamos, la experticia para estos temas, cómo reclamar una incapacidad. En eso también los acompañamos. Dicho esto, ¿cuál es el tema de hoy? Derechos herenciales. ¿En qué caso se dan los derechos herenciales? Cuando hay testamento, ¿qué pasa? Cuando no hay testamento, ¿qué ocurre? ¿Quiénes son los herederos rigurosos? ¿Cuáles son los órdenes herenciales? ¿Cómo se reclama una herencia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y nuestro invitado es alguien que conoce mucho del tema. En otros espacios informativos ha estado acompañándonos, orientando sobre estas situaciones. Se trata del doctor Manuel Ballesteros Romero. El doctor Manuel Ballesteros Romero es abogado y conoce mucho de este tema de las sucesiones, del tema herencial. Cordial saludo y bienvenido a En Derecho. Gracias, doctor Juan Carlos. Muy agradecido con usted que me tenga aquí nuevamente con sus televidentes y a sus órdenes. Bueno, empecemos por señalar cuáles son los derechos herenciales, qué es una herencia, quiénes tienen derecho a reclamar una herencia, básicamente qué ocurre ahí. Perfecto, doctor Juan Carlos. Lo primero, pues, es aclarar un tema que se puede volver técnico en el derecho, que es el patrimonio. ¿Por qué lo aclaramos? Porque el patrimonio contiene no solamente los activos, sino los pasivos. Esto porque existe una concepción generalizada de que al morir la persona desaparecen las deudas, lo cual es falso. Muchas veces las personas se equivocan a partir de ahí porque dicen, es que cuando mi abuelito falleció, no tuvimos que pagar la casa, y no la pagaron porque difirieron eso en una aseguradora, por ejemplo, pero las deudas no desaparecen por el fallecimiento de la persona y en consecuencia lo que una persona deje al morir, activos y pasivos, pasa a los que se decidan actuar como herederos. Ahora, ¿quiénes pueden actuar como herederos? Ya ese es otro tema, ¿cierto? Ya hay, la ley o el testamento establecen en determinadas circunstancias quiénes pueden entrar. Pero tengámonos ahí, doctor Manuel Ballesteros, porque siempre hay como una, en la creencia popular, que, no, el que fallece, al fallecer, deuda que había desaparece, yo voy a ir a reclamar la pulpita, el patrimonio. No, señores, usted hereda no solamente los activos, sino los pasivos. ¿En qué casos no se hereda las deudas? Porque cuando hay aseguramiento, ¿cuándo no? Pero las deudas sí se heredan, en todos los casos se heredan las deudas. Lo que pasa es que hay como una especie de apuesta, digamos, donde yo digo, mire, Juan Carlos, si me pasa algo, usted paga, ¿cierto? Aquí lo que le decimos es a la aseguradora, si sucede este evento, usted aseguradora paga, pero no es que desaparezca la obligación, sino que se da una contingencia que estaba protegida, como si se me roban el carro, la aseguradora paga, no lo pierdo yo. En los demás casos, las deudas se van a heredar. Ahora, el derecho establece una regla que fue invertida,
que es el beneficio de inventario. ¿Invertida en qué sentido? Anteriormente, cuando usted iba a heredar, usted tenía que decir heredo con beneficio de inventarios. Eso permitía a usted heredar las deudas solo hasta el monto de los activos, de manera que usted no perdiera. Hoy ya usted no tiene que decirlo y la ley dice, si usted no dice nada, yo derecho entiendo que usted hereda con beneficio de inventario. ¿Qué significa eso? Que si usted me deja a mí su herencia y las deudas suyas son de 2.000 millones de pesos y los activos son de 1.000 millones, pues a mí no me toca pagar la diferencia, ¿cierto? Porque pero entonces, a ver, heredo 2.000 millones de pesos, dentro de los 2.000 hay 1.000 en deudas, 1.000 en pulpa. Me perdonan que hable así, pero es que sí, así, hagamos de cuenta que cual. estamos todos aquí conversando en la sala de la casa. Las deudas yo podría decir, no, yo no quiero heredar eso, yo quiero heredar lo que me sirve, ¿se puede? Sí, pero en definitiva lo que termina pasando es que no puedo simplemente quedarme con los activos y desaparecer los pasivos, sino que cojo los activos para pagar los pasivos y lo que quede es mío. Si no queda, no heredo. Pero entonces si el carro que heredó, el carro vale 20 millones, pero deben impuestos 30 millones de pesos, no, mejor deje así, yo no quiero heredar nada. Claro, que pasa con mucha frecuencia. Pasa que usted se encuentra que tiene unos impuestos, que tiene unas multas, que tiene un montón de deudas por allá, que usted hereda una casa que tiene una hipoteca y la hipoteca es abierta y resulta que debe 100 millones de pesos y 300 en interés. Entonces usted se mete ya con el abogado, comienza a pagar y resulta que lo que hay para recuperar es muy poco, ¿cierto? O nada, o negativo. No significa que usted se va a endeudar con su patrimonio y que usted lo que se ganó anteriormente trabajando lo va a coger para pagar la plata. Sería la fácil. Exactamente. Sería la fácil. Pero sí hay que tener en cuenta que las deudas también se heredan, ¿cierto? Entran ahí dentro del monto. Estamos con el doctor Manuel Ballesteros Romero, abogado, hablando sobre los derechos y deberes herenciales. Estamos por el canal Cosmovisión y también por nuestras redes sociales. Doctor Manuel, dicho esto, entonces uno hereda tanto las deudas como los activos. Ahí vamos bien. Hasta ahí, sí, señor. Perfecto. Diferencia cuando el causante o quien fallece dejó testamento y cuando no hay testamento para el tema de la herencia. Perfecto. Ahí hay unas situaciones que la ley habla de algo que se llaman herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Son personas que no se pueden dejar por fuera de un testamento, porque la regla general, lo que debería prevalecer sería que yo dijera cómo voy a repartir mis bienes al morir, ¿cierto? Y lo digo en el testamento. Sin embargo, la ley me permite hacerlo con un 50%. La ley me dice, Manuel, coge el 50% de lo que tienes y repártelo como tú gustes, ¿cierto? A tu gusto. Si tengo herederos forzosos, debo dejar el 50% restante para distribuirlo entre esos herederos forzosos, que son, por ejemplo, o mi cónyuge en determinadas circunstancias, mis hijos, cuando tengo hijos, salvo que los haya desheredado. En eso es mejor no pensar, porque el proceso de desheredamiento es muy complicado y eso lo que genera son traumas, pues, angustias y rupturas y disgustos familiares, pero si llegase a presentarse el caso, pues se plantea ese tema ya con un abogado, el tema del desheredamiento o de la indignidad de una persona para heredar. Entonces, doctor Manuel, a nosotros en la cátedra, en la universidad, cuando nos hablaban del tema herencial, nos dibujaban un circulito y dentro del circulito lo dividían en porcentajes. Usted acaba de mencionar, si hago el testamento, sí, señor, de ese circulito, el 50% yo se lo doy a quien me dé la gana, me perdonan la expresión, a quien yo desee, al vecino, a la fundación, al amigo, a la amiga, ¿es correcto? Correcto, sí, señor. Y el otro 50%, ¿cómo lo reparto en ese testamento? Por partes iguales, ¿cierto? Por partes de los herederos rigurosos. De los herederos rigurosos, sí, señor. Por partes iguales, entonces yo tengo, qué sé yo, 100 millones de pesos. Yo tengo derecho a coger 50 millones de pesos y dárselos a quien yo quiera, a quien quiera definitivamente. Y los otros 50 millones de pesos, 25 para un hijo y 25 para Entonces yo podría hacer el 50% de esos 100 millones de pesos, serían los 50 millones, podría dárselos a mi hijo preferido. Y del otro 50 también equitativamente puedo sumarle ese porcentaje, lo puedo mejorar. También, sí, señor, perfectamente. Y mira que uno ni siquiera hablaría de un hijo preferido, sino que las familias son disímiles y a veces tiene uno un hijo con un hándicap, con una limitación, por ejemplo, que puede consistir en que tiene una discapacidad o los otros se formaron profesionales y este no, los otros tienen un mejor empleo y este no. Entonces yo qué digo, hombre, yo al morir voy a preferir a este hijo que necesita más, ¿cierto? Ese patrimonio, y le voy a dejar a él el 75% y al otro le dejo el 25%. O sea, le puedo dejar la mitad del... Bueno, vamos a ir a una muy breve pausa. Estamos en Derecho por el canal Cosmovisión y nuestras redes sociales, hablando de los derechos herenciales con el doctor Manuel Ballesteros Romero. Después de la pausa les vamos a contar, bueno, y entonces cuando no hay testamento, ¿qué sucede? Ya regresamos.
Señor empleador y trabajador independiente, es muy importante saber cómo se realiza la afiliación a la EPS, riesgos laborales y fondos de pensiones, cómo se tramitan las incapacidades, cómo se reportan los accidentes laborales y las enfermedades de origen común, cómo debe hacer la cotización al sistema de seguridad social el contratista o trabajador independiente. Para acompañarlo en estos procesos y asesorarlo de manera adecuada, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y resuelva sus inquietudes. Somos especialistas en derecho laboral, en pensiones, en seguridad social. Si tiene también situaciones derivadas del derecho de familia, de la responsabilidad civil, del tema de las sucesiones y otras áreas del derecho, no dude en comunicarse con nosotros. Los teléfonos y los datos aparecen en pantalla. Estamos ubicados en el edificio del Café, centro de Medellín, oficina 1903. Abogados expertos a disposición suya. Colegas del derecho, ¿les gustaría asistir a nuestro programa para anunciar sus servicios, para pautar con nosotros? Es muy sencillo, la información aparece en pantalla. Se comunican con nosotros y podemos acordar la cita para que ustedes puedan asistir a este programa en Derecho con Juan Carlos Hurtado Ochoa. Y continuamos en Derecho, todos los jueves en directo a las 8:30 de la mañana por el canal Cosmovisión y nuestras redes sociales como Juan Carlos Hurtado, Gran Ciudad. Se perdió el programa, entra a granciudad.net y allí hay una sección que se llama En Derecho y están todos los programas que hemos emitido. Y también nos pueden ver los fines de semana en el canal Cosmovisión, que pues, repiten el programa, nos parece muy interesante también eso. Estábamos hablando sobre los derechos herenciales con el doctor Manuel Ballesteros Romero. Doctor Manuel, entonces usted nos decía antes de la pausa que una cosa es cuando hay un testamento. A mí personalmente me gusta que haya un testamento porque usted en vida puede dejar todo muy organizado. Hay gente que dice, no, ¿para qué testamento? Ya después que yo falte, que mis herederos se organicen y a veces vienen todos los problemas. Entonces, con testamento hay unos porcentajes que se pueden repartir. Obviamente, cuando no hay testamento, fallece el causante. ¿Y cuál es el escenario que sucede allí? Perfecto, ahí comienza, doctor Juan Carlos, a repartirse los bienes que haya como dice la ley, ¿cierto? La ley dice, se reparten de esta manera, como usted no dijo, pudiendo haber dicho, yo ley digo cómo se reparten. Y hay unos órdenes, en ese primer orden están, por ejemplo, en primer orden están los hijos, se reparten para los hijos por partes iguales. Si un hijo de esos ha fallecido, por ejemplo, y dejó descendencia, entonces la cuota que le correspondía a ese hijo se reparte por igual para toda la descendencia que haya, ¿cierto? Sean nietos, bisnietos, etc. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que el esposo o la esposa, y utilizo esa palabra pues genérica que la entendemos, puede ser casado o no en unión libre, también puede heredar en este primer orden. Y eso hay una circunstancia, doctor Juan Carlos, que es cuando hablamos del cónyuge pobre. Es decir, ¿por qué? Porque la sociedad conyugal no tenía bienes. Si la sociedad conyugal no tenía bienes porque se recién casaron o porque hicieron capitulaciones, etcétera, entonces lo que dejó el que tenía, se le da una proporción también al cónyuge que haya sobrevivido, a la esposa, según el caso, que haya sobrevivido. Si no hay hijos, se reparte ya y sí entra el esposo o la esposa con los papás por partes iguales. Es decir, si los dos papás están vivos, el esposo sobreviviente le toca una tercera parte y se reparte a los padres una tercera parte también. Si no hay padres, vamos a un tercer orden donde están los hermanos del fallecido. En ese tercer orden le toca la mitad al esposo o la esposa y la otra mitad se reparte por partes iguales entre los hermanos del fallecido. Y en cuarto orden no hay esposo sobreviviente, no hay hermanos del fallecido, no hay nadie. A los sobrinos del fallecido, a los sobrinos del fallecido. Y si no están los sobrinos del fallecido, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ahí también hay posibilidades de denunciar herencias, ir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, denunciarlas y cobrar una recompensa por eso, que ya es otro asunto completamente diferente. Ya hemos dicho que ocurre cuando hay testamento y cuando no hay testamento. Sí, ahora viene lo otro. Fallece el causante, ¿está bien dicho el causante? Así, el causante, el que causa la herencia. El que causa la herencia, fallece el causante. Y entonces no había testamento, correcto. Y entonces aparecen, cuando fallece alguien y se platica, aparece gente que ni siquiera estaba en el panorama. El hermano que no estaba, el hijo que nunca, bueno, pasan muchas cosas. Señor. ¿Cuál es el proceso a seguir cuando no hay testamento?
Claro, ahí lo que aparecen son unos postulados. Cualquier persona con interés puede abrir la sucesión. Por ejemplo, hasta a un acreedor. Si a mí el señor que falleció me debe dinero, yo puedo, con los títulos de deuda que el señor dejó, abrir la sucesión, por ejemplo. Y ya convoco a los herederos, determinados los que conozca, más próximos e indeterminados, porque siempre hay que llamar a los indeterminados para que se presenten a ese proceso a reclamar lo que les corresponda. Mire qué pasa. Usted acaba de mencionar sucesión, significa que si hay testamento no hay lugar a la sucesión. No, hay que hacer una sucesión, pero está testada, ¿cierto? Y entonces la regla que se sigue es decir, ya el juez no va a hacer ninguna interpretación. Cuando hay testamento, el juez lo que va es aplicar el testamento. Pero cuando no hay testamento, el juez ya le toca interpretar la ley y mirar cuáles son los derechos de los que están apareciendo, etcétera, etcétera. Hay eventos en los que no hay que hacer sucesión, porque yo puedo mis bienes dejárselos a mis hijos, por ejemplo, en usufructo, ¿cierto? Con la nuda propiedad o un fideicomiso, por ejemplo, y eso abarata muchísimo los costos también. Eso obviamente requiere la asesoría pues directa de abogados para que el abogado le diga, porque lo que hace la persona es que le cuenta toda su historia al abogado y el abogado le presenta todos los panoramas. O sea que además del testamento hay unas figuras jurídicas que permiten no solamente, puede haber testamento y esa protección jurídica o esa definición de bienes para cuando el causante ya no esté. Sí, perfectamente, porque supóngase que yo tengo 2 apartamentos y 2 hijos. Entonces yo lo que hago simplemente le dejo en fideicomiso un apartamento a un hijo y otro a otro hijo. Fallecido yo, él va con mi registro civil de defunción, con la escritura de fideicomiso ante el notario y le dice, señor notario, escriba que le voy a dictar. No hay necesidad de sucesión. Y listo, se acabó. Eso es un acto que demora media hora en hacer eso, se ahorran los dineros de abogados, se ahorran todo el pleito, todo lo demás. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el usufructo. Yo me conservo el usufructo de los apartamentos mientras esté vivo y le transfiero la nuda propiedad a mis hijos. Y cuando ellos mueran hacen exactamente lo mismo. Es un procedimiento bastante sencillo. Pero eso requiere tener claridad en el patrimonio, claro, porque si uno no tiene claridad en el patrimonio, lo que le termina dejando a los hijos, más que bienes, es problemas. Y digo los hijos pues porque serían como los más inmediatos en estas circunstancias. Bueno, estos detalles son fundamentales, porque sobre esto preguntan mucho en la oficina. Vamos al otro escenario. Con o sin testamento, usted dice hay que hacer la sucesión. Viene el problema a veces. Todos están de acuerdo y dicen, listo, vámonos para notaría y hagamos esto sencillo. Y otros dicen, no, es que mi hermano no está de acuerdo. Entonces ahí viene otro problema porque toca demandar. Hablemos de los dos escenarios, cuando están todos de acuerdo y cuando alguno no está de acuerdo de los herederos con la herencia. Hombre, ese es un escenario, uno no comprende por qué los herederos pueden no ponerse de acuerdo, ¿cierto? Porque es un escenario completamente matemático. Matemático es que la ley dice en términos matemáticos cómo se reparte eso. Es decir, hay 4 herederos y 100 millones de pesos. La ley dice se reparte en 25 millones de pesos. Que uno de esos hijos falleció y dejó 2 hijos más. Esos 25 se le reparten a esos 2 hijos que él pudo haber dejado. Esos son escenarios completamente matemáticos. ¿Cuándo se pueden presentar problemas? Porque no falta el hijo que aparece diciendo es que mi papá me debía y creando facturas falsas, creando pagarés falsos. Ya ese es el tema que a veces genera el problema, pero no debería ser un desacuerdo sobre qué me corresponde o qué no me corresponde, sino sobre si los montos de las deudas existen o no existen, que ahí sí se puede presentar problemas. Y hay veces que se presentan problemas, por ejemplo, en el avalúo de los bienes, porque usted hace un avalúo catastral de un bien que aparece en 100 millones, pero resulta que comercialmente vale 1.000 millones. ¿Y en cuánto se facilita estar todos de acuerdo, se complica cuando no están de acuerdo en materia ya de trámite? No, pues es que desde el punto de vista económico, de dinero y de tiempo, hay unas diferencias enormes, porque cuando están de acuerdo el abogado es uno solo, primer aspecto, de manera que no se causan muchos honorarios, sino un solo honorario. Además, el abogado cobra mucho menos porque ese es un asunto que sale en 2 o 3 meses por las publicaciones que hay que hacer, porque hay que mandarle un oficio a la DIAN, etcétera, etcétera, pero sale muy rápido. Cuando nos vamos a juzgado es porque hay más de un abogado, ¿cierto? Hay más de un abogado pleiteando. Entonces eso comienza a dilatar, se dilatan los términos de los juzgados, más las instancias, o sea que podemos estar hablando perfectamente de 3 años. Entonces son 3 años en los que el capital queda ahí sometido, sostenido, protegido, digámoslo así, e impide el uso de ese capital por los herederos, que es lo que debe pasar. Este tema está muy bueno con el doctor Manuel Ballesteros Romero sobre los derechos herenciales. Vamos a ir a la pausa y después de la pausa vamos con un ejemplo. ¿Qué pasa con el heredero que dice, es que yo vivo en la casa y de aquí no me saca nadie, es que yo fui el que acompañé a mi papá y a mi mamá y por lo tanto tengo más derecho y resulta que en el testamento no está? Y también de cara a no haber testamento también tienen que repartirse de manera equitativa. Ya regresamos.
Señor empleador y trabajador independiente, es muy importante saber cómo se realiza la afiliación a la EPS, riesgos laborales y fondos de pensiones, cómo se tramitan las incapacidades, cómo se reportan los accidentes laborales y las enfermedades de origen común, cómo debe hacer la cotización al sistema de seguridad social el contratista o trabajador independiente. Para acompañarlo en estos procesos y asesorarlo de manera adecuada, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y resuelva sus inquietudes. Somos especialistas en derecho laboral, en pensiones, en seguridad social. Si tiene también situaciones derivadas del derecho de familia, de la responsabilidad civil, del tema de las sucesiones y otras áreas del derecho, no dude en comunicarse con nosotros. Los teléfonos y los datos aparecen en pantalla. Estamos ubicados en el edificio del Café, centro de Medellín, oficina 1903. Abogados expertos a disposición suya. Colegas del derecho, ¿les gustaría asistir a nuestro programa para anunciar sus servicios, para pautar con nosotros? Es muy sencillo, la información aparece en pantalla. Se comunican con nosotros y podemos acordar la cita para que ustedes puedan asistir a este programa en Derecho con Juan Carlos Hurtado Ochoa. Y continuamos en Derecho. Antes de la pausa hablábamos sobre qué pasa cuando uno de los herederos decide ponerle palos a la rueda. Yo no me voy de esta casa porque yo acompañé a mi padre o a mi madre aquí y a mí eso no me lo van a cambiar, de aquí no me mueve nadie. Doctor Manuel, ¿qué hacer ahí? En principio, eso es un deber del heredero, ¿cierto? Una obligación que uno tiene como heredero independiente. Si los otros no la ejercieron, pues yo tendría que cobrarla cuando podía cobrarla en vida. Acompáñenme a cuidar a mi papá, acompáñenme a cuidar a mi mamá, pero yo no puedo pues después salir a cobrar algo que yo hice, que era un deber que yo tenía para hacer. De manera que, y ahí hay unas medidas previas que se toman. Mire que uno abre una herencia y uno la comienza, por ejemplo, con la imposición de sellos. Señor juez, tome la medida de secuestro como primera medida, secuestre el bien, entréguelo a manos de un secuestre o entrégueselo a manos del administrador, y ese administrador tiene que rendir cuentas de lo que le correspondió, y si no rinde cuentas y era uno de los herederos, se lo descontamos de la cuota que le toque a él en la herencia. ¿Por qué? Porque pero es un problema hasta policivo, porque si se pone bien bravo el heredero que no quiere soltar, ¿qué? Claro, pero lo que pasa, doctor Juan Carlos, es: yo no quiero salir de la casa. Usted presenta eso y le dice al juez: señor juez, nómbrelo administrador de la herencia. Y como administrador tiene que rendir cuentas. Y dígale a un perito que diga entonces cuánto renta esa casa mensualmente, por ejemplo. Y entonces cuando hacemos la diligencia de inventarios y avalúos, yo digo, hay un inventario, hay una casa que vale 200 millones de pesos. Y hay además otro activo, que es que Manuel Ballesteros está viviendo en esa casa y que se ha usufructuado de ella a razón de 1 millón de pesos durante 36 meses que duró este proceso. Usted tiene que responder. Claro, usted se quiere quedar, listo, entonces usted le va a responder a los otros herederos, claro, en proporción de lo que usted se está beneficiando. Claro, yo me vuelvo un deudor de la herencia, porque yo le puedo deber plata a la herencia por innumerables razones, y una razón es porque yo estoy aprovechándome, digámoslo así, de los bienes de la herencia. Y desde ese punto de vista, en la diligencia de inventarios y avalúos se presenta el inventario, ya yo lo objetaré. Usted me lo presenta y yo digo, no, yo no debo eso. Viene todo el debate y el juez dice, no lo debe o sí lo debe. Y si lo debo, me lo descuentan a la hora de la cuota. Eso está muy bueno. ¿Qué significa? Que a usted le dan el 52% y a mí me dan el 48%. O sea, el que se va quedando allí no es que la cosa le quede muy sencilla, termina debiendo también. Los mecanismos están internamente dentro del proceso de sucesión. No es que sea, yo pensaba de pronto que, no, entonces venga, hay que hacer un proceso de restitución de bien inmueble porque esa persona no se quiere ir. No, ahí ya, no quiere irse, claro. Listo, entonces usted va a empezar a responder por los frutos que genere ese bien. Sí, si hay un albacea o el administrador es otro, puede hacer el proceso de restitución, claro, para la masa herencial, para poner el bien a producir. Cuando es muy urgente. Claro, cuando es muy urgente, porque fíjese que eso puede pasar con un apartamento, pero puede pasar con una finca productora de leche, con una finca productora de aguacate, con un almacén, con un montón de cosas, y usted no me puede decir a mí que la leche que produjo esa finca durante 3 años es suya, que los aguacates son suyos. Claro, no debería pasar, entonces usted tiene que rendir esas cuentas. No es propiamente una rendición de cuentas para no generar ahí, pero sí le
ponemos el pasivo porque usted está explotando el bien y esa explotación corresponde a la masa herencial y hay que pagársela para distribuirla entre todos proporcionalmente. Doctor Manuel, vamos a darle a nuestros televidentes del canal Cosmovisión y nuestras redes sociales consejos en materia herencial. ¿Qué hacer y qué no hacer? Vamos a darle unos tips a la gente. Lo primero es tratar de tener ese patrimonio claro. Hay gente que no tiene claridad en el patrimonio porque tiene deudas, por ejemplo, que no las tiene documentadas. Entonces yo digo, a mí Juan Carlos me debe 100 millones de pesos, pero no tengo ningún documento. Esos pobres herederos, ¿cómo le hacen valer eso a usted posteriormente? Eso es como lo primero. Tengo los bienes y los tengo traspuestos porque los puse por allá para ocultarlos de mi compañera o de mi compañero, porque se los puso un hermano, se los puso una tía, y entonces cuando creo que estoy burlando a mi compañera, a mi compañero, estoy burlándome yo mismo realmente. Eso es lo primero. Lo segundo es, si puede hacer testamento, un testamento vale muy poco dinero, ¿cierto? Y la asesoría que un abogado le brinda para hacer el testamento y diseñarlo adecuadamente también le cuesta muy poco dinero en proporción a lo que le cuesta una sucesión sin testamento, por ejemplo. Entonces, ese es el mejor consejo, es tener claridad en el patrimonio, porque mira que lo hablábamos ahora extracámaras. A veces yo quiero esconder mi patrimonio del Estado y resulta que lo termino escondiendo de mi propia familia y de todo el mundo. Entonces, hay que tratar de tener ese patrimonio transparente, visible, y si lo puedo meter en un testamento, mucho mejor. Si me puedo asesorar de una buena oficina de abogados para efectos del usufructo, para efectos del fideicomiso, no hacerlo por hacerlo, no simplemente porque el abogado me dijo y ya, sino mirar la viabilidad, porque a uno simplemente le ponen un menú y le dicen cuál es lo más conveniente, dadas las circunstancias de una persona y la calidad de herederos que tiene, por ejemplo, porque quiere beneficiar a alguien, por ejemplo. Doctor Manuel, ¿por qué hay como tanta reserva y prevención con el tema de del testamento? Porque es como o desinformación o la gente se relaja o dice, no, ¿para qué hacer un testamento? Hay como, no sé, como ciertos prejuicios con Claro, eso. hay mucha desinformación y en eso de alguna manera contribuyen las telenovelas porque nos muestran a nosotros eso como de las personas que tienen mucho dinero. Entonces es como que el que tiene mucho dinero hace testamento y los que tenemos poco, el apartamentico, las cositas, no hacemos testamento. Fíjense que pasa lo mismo con las capitulaciones, que algún día tal vez hablemos de eso, que entonces yo le digo a mi compañera, como tú no tienes nada, yo no tengo nada, nos casamos en capitulaciones. Y resulta que sí podemos llegar a tener, ¿cierto? Y que eso puede ser significativo. De manera que aquí lo que falta es como cultura jurídica en torno a eso, y es un asunto que se soluciona no yendo a las universidades, sino yendo a un consultorio jurídico o a una oficina de abogados para que le den una asesoría adecuada. Si necesitan asesoría sobre los temas herenciales, nos pueden llamar a los teléfonos que han aparecido todo el programa en pantalla. Nos llaman, piden su cita y nos cuentan cuál es su situación. Doctor Manuel Ballesteros Romero nos habló durante el programa de muchas cosas interesantes. ¿Qué pasa cuando hay testamento, cuando no hay testamento? Se heredan los activos y las deudas también, los pasivos. ¿En qué casos quiénes heredan y quiénes no heredan? ¿En qué proporciones se da la herencia? Todo eso es fundamental porque la verdad, a veces hay mucha desinformación y lamentablemente, pues nuestro vecino dice muchas cosas, pero no sabe del tema. Entonces, siempre que usted tenga dudas, busque un abogado experto en la materia. Gracias, doctor Manuel Ballesteros Romero, por acompañarnos hoy en Derecho. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, y a todos los televidentes suyos, muchas gracias. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Un abrazo para todos, no se pierdan el programa y revísenlo siempre en las redes sociales, que ahí estamos como Juan Carlos Hurtado, Gran Ciudad. Un abrazo, chao.